Bienvenidos a este segundo podcast sobre las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. Este podcast tiene como finalidad resaltar aspectos importantes sobre cultura jurídica. Y el tema general que he querido traer para compartirles a todos ustedes es sobre las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, sobre lo cual en nuestro primer podcast se mencionaron algunas problemáticas en torno a este tipo de relaciones, en donde se resaltaba que no había univocidad de parte del Estado colombiano en el cumplimiento de las decisiones internacionales emitidas a favor de un particular por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos. En ese primer encuentro nosotros resaltábamos unos casos paradigmáticos, el caso de Gustavo Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el caso de Manuel Francisco Becerra Barney ante el Comité de Derechos Humanos. Y ahí dábamos algunas hipótesis sobre por qué se presentaba ese trato indistinto para dar cumplimiento a este tipo de decisiones internacionales. Y quiero en este episodio resaltar una de esas hipótesis. Y es aquella relativa a que existe en Colombia una amplia apertura a las obligaciones internacionales, a los tratados internacionales. Existe en demasía cláusulas de apertura al derecho internacional, pero hay una deficiencia en las cláusulas de recepción de las obligaciones internacionales, de los compromisos internacionales reconocidos en los tratados o convenios internacionales que Colombia ha suscrito. En este caso, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativos al Comité, Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tratados que, como se ha mencionado, han sido incorporados, aprobados, suscritos por el Estado colombiano. Muy bien. Pero la tesis fundamental, ¿cuál es? ¿Cuál es la idea que quiero resaltar y demostrar? Y es la siguiente. En Colombia no hay cláusulas de recepción para el cumplimiento de las obligaciones internacionales. La Ley 288 de 1996, lejos de procurar la recepción de obligaciones internacionales, prohija la posibilidad de incumplir los compromisos internacionales adquiridos. Esto es la configuración de una paradoja jurídica. Estamos ante la presencia de una paradoja jurídica. Muy bien, entonces estoy diciendo, no hay en Colombia un sistema adecuado de cláusulas de recepción a las obligaciones internacionales. Pero es importante resaltar y explicar a qué me refiero cuando hablo de cláusulas de apertura y cláusulas de recepción. Entonces, cláusulas de apertura son aquellas normas jurídicas que están establecidas en la Constitución política y que de alguna manera reenvían o hacen una remisión al derecho internacional. En este caso, el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces nosotros encontramos a lo largo y ancho de nuestro ordenamiento jurídico de rango constitucional algunas normas que se consideran cláusulas de apertura porque tienen una referencia constitucional al derecho internacional. Por ejemplo,
el artículo 9 de la Constitución Política. Leámoslo. Nos dice lo siguiente. Artículo 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Esa última parte se entiende en ese artículo 9 como una cláusula de apertura. ¿Por qué? Porque está haciendo una referencia al derecho internacional de los derechos humanos. Cuando dice, y a los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Al derecho internacional está haciendo una referencia precisa. Artículo 9. Pero tenemos otras cláusulas. Una muy famosa, importantísima. El artículo 93. ¿Qué nos dice el artículo 93 de rango constitucional? Que es el basamento del bloque de constitucionalidad. ¿Y qué nos dice? Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Está haciendo una referencia precisa a los tratados internacionales sobre derechos humanos que han sido aprobados por el Congreso de la República. Y además le está dando la connotación de prevalencia en el orden interno. Esta es una cláusula de apertura al derecho internacional de los derechos humanos. Y aquí uno puede resaltar Convención Americana sobre Derechos Humanos, Comité Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en relación al comité y la convención en relación a la comisión. Pero por supuesto que hay otros más. Estos serían dos que he querido resaltar y que he venido mencionando en este podcast de cultura jurídica. ¿Y qué dice el inciso segundo? Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El inciso segundo establece el principio de interpretación conforme a tratados internacionales sobre derechos humanos. El inciso primero es una cláusula de apertura, de remisión, de reenvío a todos los catálogos sobre derechos humanos que Colombia haya ratificado. Y esto se entiende entonces como una cláusula de apertura. Muy bien, pero no es suficiente de que existan cláusulas de apertura en nuestra Constitución política para que nosotros cumplamos en debida forma todas las obligaciones internacionales, por lo menos no en criterio de nuestra jurisprudencia. Se requiere unas cláusulas de recepción de las obligaciones internacionales. Y esas cláusulas de recepción pueden ser una norma jurídica, puede ser un instrumento administrativo que permita convertir ese derecho internacional en parte de nuestro derecho interno a través de un instrumento que, como dije, puede ser un acto administrativo, una sentencia, un procedimiento, una ley, en donde esa obligación internacional venga y se incorpore a nuestro orden interno. Un ejemplo, entre comillas, de una cláusula de recepción es la Ley 288 de 1996. ¿Cuál es el título de la Ley 288 de 1996? Es el siguiente: por medio de la cual se establecen instrumentos para la indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos en virtud de lo dispuesto por determinados órganos internacionales de derechos humanos. Esta norma lo que quiere, lo que pretende, su finalidad es que las decisiones que se emiten en donde se establezca una indemnización de perjuicios por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o por parte del Comité de Derechos Humanos se puedan volver una realidad a través de un procedimiento que establece esta norma. Y entonces, entendiendo así esa finalidad,
pensaríamos que esto es una cláusula de recepción de obligaciones internacionales. ¿Cuáles obligaciones? Pues las reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Comité de Derechos Humanos. Miremos lo que dice el artículo primero de esta ley. Dice lo siguiente. Artículo primero, Ley 288 de 1996. El gobierno nacional deberá pagar, previa realización del trámite de que trata la presente ley, las indemnizaciones de perjuicios causados por violaciones de los derechos humanos que se hayan declarado o llegaren a declararse en decisiones expresas de los órganos internacionales de derechos humanos que más adelante se señalan. Entonces establece esta ley un procedimiento para que esas decisiones que se expiden en virtud de tratados internacionales se puedan cumplir en nuestro ordenamiento jurídico, se vuelvan norma, se vuelvan derecho interno a través de un procedimiento que lleva a la constitución de un acto administrativo o que lleva al reconocimiento de una sentencia o que lleva a una conciliación, que ahora explicaré en qué consiste. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo de antemano? Que tenemos muchas cláusulas de apertura en la Constitución política, pero hay insuficiencia en las cláusulas de recepción. Esta cláusula de recepción, supuestamente cláusula de recepción, la Ley 288 de 1996, lejos de permitir la incorporación de obligaciones internacionales, lo que está permitiendo, lo que está facilitando es que Colombia tenga la posibilidad de expulsar obligaciones internacionales. Entonces, a mi parecer, esta ley no es una cláusula de recepción, sino lo que es un instrumento para expulsar las decisiones internacionales. Es una cláusula de expulsión de decisiones internacionales y ya vamos a ver por qué. Permite entonces la expulsión de las decisiones internacionales emitidas a favor de un individuo por parte del Comité de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué? Cuando nosotros revisamos el contenido de esta norma, que tiene alrededor de 16 artículos, empieza diciendo desde luego que se debe pagar. Pero ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir para poder llegar a cumplir una decisión internacional referente a una indemnización de perjuicios? Primero, dice, tiene que haber una decisión escrita de la Comisión o del Comité de Derechos Humanos. Muy bien, el caso Petro había una decisión escrita del Comité de Derechos Humanos, en un principio medidas cautelares, luego una decisión plena de la Comisión. En el caso de Manuel Francisco Becerra Barney había una decisión escrita del comité que decía que a Becerra Barney se le debía conceder un recurso efectivo y una compensación adecuada, ¿sí? Una vulneración clara a derechos humanos. Muy bien, se cumple con ese requisito. Y un tercer requisito para iniciar el trámite, que es que debe existir un concepto previo favorable al cumplimiento de la decisión internacional. ¿Y quién expide ese concepto previo favorable al cumplimiento de la decisión internacional? Un comité de ministros por parte del gobierno nacional. Es decir, si yo tengo una decisión internacional, entonces yo llevo mi decisión internacional al gobierno nacional a través de una petición con base en la ley 288 de 1996, y ese organismo, ese gobierno nacional, el gobierno nacional, conforma un comité que está determinado en el artículo segundo, numeral segundo, de esta ley a la que estoy haciendo referencia, y que dice que está conformado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Defensa. Es decir, el Ministro del Interior, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Justicia y del Derecho y Ministro de Defensa conforman el comité. Y este comité tiene que dar un concepto de viabilidad, que puede ser favorable o puede ser desfavorable. Si el comité considera que no están los elementos de hecho y de derecho
para darle la viabilidad al cumplimiento de esa decisión internacional, pues entonces el comité dice que no está de acuerdo con la decisión internacional, como pasó en el caso de Manuel Francisco Becerra Barney, en donde el comité manifestó de manera clara, expresa, que no estaba de acuerdo con la decisión del Comité de Derechos Humanos, porque a Becerra Barney se le había garantizado el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción en esa denominada justicia sin rostro. Eso es sin lugar a dudas un exabrupto. ¿Por qué? Porque este es un comité político, de tinte político, y que no tendría que discutirse la legalidad o la viabilidad de la decisión internacional. ¿Por qué? Pues porque esa decisión internacional ya se discutió en el escenario que establece el Comité de Derechos Humanos, en donde el Estado colombiano tuvo la posibilidad de participar, aportar pruebas, hacer sus alegaciones, sus conclusiones, presentar sus argumentos. Y el Estado colombiano ha sido condenado. Entonces nosotros, en nuestro orden interno, no tenemos por qué entrar a debatir sobre la validez o no de la decisión internacional, y menos un organismo que es netamente político, como es el ministerio, como son los ministros. No tiene sindéresis, es decir, es ilógico, vulnera toda lógica jurídica que debe tener el cumplimiento de estas decisiones internacionales. Para ese fin, pues lo que tiene que hacer Colombia, o lo que tuvo que hacer Colombia, era no haber reconocido estos compromisos internacionales, porque no puede, en virtud de los principios generales del derecho internacional, no puede esgrimir normas internas de derecho interno para no darle cumplimiento a una decisión internacional. Eso es un principio del derecho internacional. Pero sin embargo, este comité entonces, ese en última es el que decide sobre la validez o no de la decisión internacional. Y creo que es un despropósito esta norma. Por eso digo que esta ley 288 de 1996, lejos de permitir incorporar las decisiones internacionales, facilita, hace más sencillo al gobierno tomar una decisión y decir, como en el caso de Manuel Francisco Becerra Barney, como en el caso de Petro, entre otros tantos, y decir, no estoy de acuerdo con la decisión, y ahí se acaba el trámite, porque no doy un concepto favorable en ese comité de ministros. Ahora, si se da un concepto favorable, se pasa a una audiencia de conciliación en la Procuraduría General de la Nación, en donde participan las partes, en donde se da los elementos probatorios para determinar los perjuicios, y luego de llegarse a una conciliación con base a los perjuicios y al precedente que tenga la jurisprudencia respecto de la tasación de perjuicios, se va a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que sea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo quien le dé visos de legalidad a esa conciliación. Y así, ese compromiso internacional termina, digámoslo así, recepcionándose en el orden interno para que se pueda cumplir la decisión internacional. Esa sería la finalidad de esa cláusula de recepción. Entonces, tenemos una apertura, hay una decisión que emite un organismo internacional y nosotros hacemos la recepción a través de esta norma, que parte de un comité de ministros, que luego va a una conciliación de darse el concepto favorable. Luego, en esa conciliación entre la Procuraduría debe ser legalizada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y entonces esa decisión termina volviéndose norma jurídica, ¿sí? Termina volviéndose un instrumento del derecho interno para poder exigir el cumplimiento, y se entiende en ese sentido que hay una recepción del compromiso internacional. Ahora, aquí hay una inferencia causal errada. ¿Por qué? Porque uno, cuando lee la norma, pues uno dice, la norma es el medio, ¿para qué fin? Pues para cumplir las decisiones internacionales, y resulta que no es así. Porque cuando uno va y hace un análisis racional, se da cuenta que esa inferencia causal está determinada por un sesgo. Y el sesgo es que, de manera subjetiva
ese comité de ministros puede considerar que la decisión internacional no debe cumplirse. Y ahí termina el trámite. Entonces, esta no es una verdadera cláusula de recepción. Esto es una visión nomás, una ilusión nomás, que genera la sensación de que estamos cumpliendo, pero no. Lo que permite es, y lo que corresponde en realidad es una cláusula de expulsión de decisiones internacionales. Es la connotación que creo que tiene esta norma. Ahora, estamos hablando de obligaciones que nacen del derecho internacional, obligaciones indemnizatorias, principalmente en obligaciones de dar. Pero aquí no se incluyen obligaciones de otro tipo, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer. Es que las obligaciones internacionales no son necesariamente obligaciones de dar indemnización. Por ejemplo, el caso de Gustavo Petro. La medida cautelar de suspensión es una obligación de hacer, en donde Colombia tendría que haber sacado una resolución donde se suspenda la decisión del procurador en esa primera instancia, en donde se dijo que se inhabilitaba y se destituía en ese momento al exalcalde Gustavo Petro. Y esa es una obligación de hacer. Y este procedimiento, según uno revisa y según el análisis de esas normas, está instituido para incorporar o recepcionar obligaciones de dar. Pero en gracias de discusión, yo podría pensar que en ese procedimiento pues metería todo tipo de obligaciones, teniendo en cuenta que fuera de esta norma no existe en Colombia instrumentos adecuados que permitan la recepción de los compromisos internacionales derivados de decisiones como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del Comité de Derechos Humanos. Entonces, esa es la crítica que le hago a esta normatividad. Ahora bien, si de pronto en la conciliación no se llega a un acuerdo, se puede iniciar un trámite incidental ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que sea la jurisdicción, a través de ese procedimiento de un incidente, quien decida cuál es la tasación de los perjuicios. Pero entonces resalto, ese comité de ministros tiene un tinte político. Y así como puede decir sí, puede decir no. Y ahí queda el cumplimiento de la decisión internacional. Fuera de esta norma no hay otra norma jurídica que permita cumplir decisiones internacionales. De manera que, frente a la deficiencia de estas normas, no existe en Colombia cláusulas de recepción de las obligaciones internacionales. Y como no existe en Colombia cláusulas de recepción, es por eso que le ha tocado al Consejo de Estado, a través de sentencias y a través de la figura de la convencionalidad, cumplir decisiones internacionales, pero en ejercicio de los medios de control tradicionales, en donde el argumento es una decisión internacional, ¿sí?, que hace referencia a la vulneración a un catálogo de derechos humanos. Y entonces hay un desgaste en el escenario internacional que dura unos años, y previo a ese desgaste ya tuvo que haber un desgaste en el orden interno en materia de justicia, porque ese es el primer requisito para poder acudir a un organismo internacional. Pero luego de eso, frente a la ausencia de cláusulas, entonces hay otro desgaste de largos años que dura un proceso ante lo contencioso administrativo, digamos 10 años, para que haya una decisión, una sentencia, y en esa sentencia se diga que por convencionalidad se da cumplimiento y se ordena la reparación del daño o se declara la responsabilidad, en fin, lo que se esté solicitando en esa demanda. Pero entonces termina siendo el juez contencioso, Consejo de Estado, a través de su providencia, que realiza la recepción de las obligaciones internacionales. Y eso no debería ser el propósito. El propósito es que exista de la misma manera o de manera simétrica
con las cláusulas de apertura, un sinnúmero de cláusulas de recepción a este tipo de obligaciones internacionales, no solo a las de carácter indemnizatorias, sino también las de carácter de suspensión, de medidas cautelares, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer. ¿Sí? Y entonces aquí hay un componente político muy importante que, creo yo, no tendría que estar inmerso en este debate, que es esencialmente jurídico. Emitida una decisión internacional frente a la ausencia de cláusulas de recepción, el Estado colombiano debe incorporarla de manera automática y, en su defecto, el instrumento adecuado para la incorporación, que es el más rápido para salvaguardar el acceso a la justicia, el debido proceso, entre otros derechos fundamentales, es, desde mi punto de vista, la acción de tutela. La acción de tutela termina siendo entonces un instrumento para la recepción de las obligaciones internacionales. Esa sería la solución que debería plantear con mucha claridad la Corte Constitucional para el cumplimiento de estas decisiones internacionales, dado este contexto. Esa es una posibilidad. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado colombiano? El Congreso de la República tiene que estructurar una serie de normas jurídicas que permitan la recepción de los compromisos internacionales adquiridos. Porque si no, el Estado colombiano, desde su estructura, se está burlando de las decisiones internacionales sobre derechos humanos. Miren, por ejemplo, este caso. Andrés Felipe Arias, el exministro de Agricultura, hace poco se emitió otra decisión a su favor de parte del Comité de Derechos Humanos, en donde se cuestionó, dijo el comité, que la sanción de inhabilidad era desproporcional y que le estaba eliminando de manera desproporcionada sus derechos políticos, los derechos políticos de Andrés Felipe Arias. Esa es una decisión que salió hace poco. Esa decisión no está ordenando, digamos, de primera mano una indemnización, pero sí está ordenando que se salvaguarden los derechos de Andrés Felipe Arias con relación a la desproporcional sanción en materia de inhabilidad que le trajo la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Y hay un pronunciamiento reciente que ya había tenido otro pronunciamiento, pero este complementa, reciente en este año 2023, que mencionaba la desproporcional medida de inhabilidad, que era prácticamente o es prácticamente de por vida para ocupar cargos públicos. Y esa es una obligación que queda ahí. ¿Cómo la cumple? ¿Cuál es el instrumento que tendría entonces ese ciudadano para que el Estado colombiano le cumpla la decisión internacional? Agotar el procedimiento de la Ley 288 de 1996, que es un procedimiento en principio para incorporar obligaciones indemnizatorias, pecuniarias, de dar, obligaciones internacionales. Yo diría que uno podría pensar que las abarca todas haciendo una interpretación extensiva en materia de derechos humanos, pero vuelve y debe pasar ¿por qué? Por el Comité de Ministros. Y entonces el Comité de Ministros, su voluntad de cumplir los compromisos internacionales, ¿de qué depende? Debería depender del derecho, ¿no? Pero no hay que desconocer que tiene un contenido el gobierno y los ministerios y su funcionalidad tienen un tinte político. Y entonces, ¿qué debe hacer el gobierno Petro en ese caso? Si el gobierno Petro es coherente con el discurso que ha manejado sobre derechos humanos, porque sería el mismo caso con las particularidades pues, del tema que tuvo Gustavo Petro, el gobierno tiene que decir, pues nosotros tenemos que cumplir las decisiones internacionales, más aún cuando hay una relación Estado-individuo en donde el individuo es el que se debe proteger y cuando hay una decisión de un organismo internacional que le es favorable a ese individuo y es en contra del Estado, pues yo tengo que hacer lo necesario para darle cumplimiento a la decisión internacional o por lo menos facilitar todo el andamiaje estatal
para dar cumplimiento a esa decisión internacional. Pero ahí entonces se va a encontrar con estas dificultades. Una es que la ley 288 de 1996 es un instrumento ineficiente para cumplir estas decisiones internacionales, que bien puede ese comité del ministro considerar que no hay razón para cumplir, y entonces estamos ya en el escenario judicial, en donde la tutela no ha sido muy clara, la Corte Constitucional, en decir que es el instrumento, aun cuando tiene todas las herramientas jurídicas y argumentativas para decir que es el instrumento, y que esas decisiones se incorporan de manera automática y que ya hacen parte del derecho interno y por lo tanto deben cumplirse. Y ahí hay una tensión que genera problemas jurídicos. Entonces, se requiere que el Estado colombiano, a través del Congreso de la República, estructure nuevas cláusulas de recepción de los compromisos internacionales. Frente a la ausencia de cláusulas adecuadas de recepción, el medio, desde mi punto de vista, es la acción de tutela para dar cumplimiento a las decisiones internacionales. El medio para dar cumplimiento a las decisiones internacionales es la acción de tutela, repito, desde mi punto de vista. Y como último elemento, la ley 288 de 1996, lejos de incorporar decisiones internacionales, lo que permite es la concreción de una cláusula de expulsión de decisiones internacionales, dada la facilidad que tendrá un comité de ministros de considerar un concepto favorable o desfavorable cuando, a criterio de ese comité, se considere que no están los supuestos de hecho ni de derecho. Y termina entonces eso yendo a la justicia de lo contencioso administrativo para alargar más el tema en desventaja, en vulneración de los derechos de un individuo que ya ganó en franca lid una decisión internacional. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Y ese problema me interesa resaltarlo, me interesa dimensionarlo para, de esta forma, una vez tengamos claridad en el problema jurídico, se pueda introducir o empezar a introducir la solución. Solución que ya he venido plasmando a lo largo de este podcast que he querido compartir con todos ustedes. Entonces ahí tenemos un problema jurídico relativo a este tema tan interesante que son las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, que son relaciones, como ya hemos visto, conflictivas. Entonces, repito mi tesis, mi idea, y es que en Colombia no hay cláusulas de recepción para el cumplimiento de las obligaciones internacionales. La ley 288 de 1996, lejos de procurar la recepción de obligaciones internacionales, prohija la posibilidad de incumplir los compromisos adquiridos. Estamos entonces en presencia de una paradoja jurídica del Estado colombiano, que se da gracias a la asimetría que existe entre las cláusulas de apertura al derecho internacional y las cláusulas de recepción del derecho internacional o de las obligaciones o compromisos internacionales. Quería entonces compartirles a todos ustedes estas ideas generales sobre la relación problemática entre el derecho internacional y el derecho interno y dejar ambientado este tema para futuros podcasts que quiero desarrollar y que son sobre asuntos que estoy tratando en investigaciones académicas y que seguidamente daré más comentarios en nuevos podcasts
que compartiré con todos ustedes. Muchas gracias por escucharme.